Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí va un pequeño auxiliar extra para que puedan estudiar para su control. Lo hice grabado para que puedan verlo diferido cuando a ustedes más les convenga. Y la idea es que revisemos un par de ejercicios respecto a a la integral compleja como tal, que hemos estado viendo, vimos en un par de auxiliares pasados. Veamos la fórmula de Cauchy y un poquito del teorema de los residuos. Entonces, para ello, les proyecto aquí el auxiliar para que lo vayamos revisando. Y la idea es que vayamos un poco discutiendo cada uno de los resultados que se ven en los ejercicios, dependiendo lo que nos pide. Entonces, en primer lugar, la P1A nos pide calcular la integral compleja, la integral sobre C de la parte imaginaria de z cuadrado, donde C es el borde del triángulo con vértices z igual 0, z igual 1, z igual i, recorrido en el sentido antihorario. Entonces, uno siempre, o más o menos les he dicho en clase, que cada vez que nosotros nos hagan hacer algo con números complejos y no nos den la forma del número complejo, por ejemplo, ahí llega y dice la parte imaginaria de z cuadrado, y no nos dicen nada respecto a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados, por ejemplo, decir integre f de z igual a algo, o integre z cuadrado por algo, por más z, por etcétera. Ahora nos piden calcular la parte imaginaria, que como tal quizá algebraicamente es poco convencional verlo dentro de una integral. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre es recomendable escribir el z cuadrado, o en este caso el z cuadrado, pero siempre escribir z en forma de x más y por y, que es justamente lo que está acá. Entonces, tenemos que caracterizar z igual a un número complejo tradicional, con x la parte real e y la parte imaginaria. Entonces, basándonos en esto, tenemos que z cuadrado es x más la parte imaginaria por y al cuadrado, que ya es este número, y se recuerden que y cuadrado es igual a menos uno. Entonces si lo reescribimos, queda x cuadrada menos y cuadrada más 2i x y. Entonces este es el complejo que nosotros queremos trabajar. Pero ojo, a nosotros nos piden la parte imaginaria de z cuadrado. Y la parte imaginaria de z cuadrado es solamente el 2xy, sin la parte imaginaria. Entonces podemos transcribir esta integral de la siguiente manera, como integral sobre C, sobre mi contorno, sobre el borde del triángulo, de 2xy respecto al complejo. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que nos dice acá con respecto a C? Porque ya identificamos un poco qué es lo que pasa acá adentro. Ahora tenemos que ir a mirar dónde tenemos que integrar para poder hacerlo de buena manera. C es el borde del triángulo con vértices en z igual 0, z igual 1 y z igual i. Siempre es recomendable ir a dibujar qué es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que está pasando. Aquí tenemos 0, tenemos 1 y tenemos i. Este es el triángulo el cual tenemos que integrar. Pero para poder integrar sobre ese contorno, necesariamente vamos a tener que parametrizar. ¿Se acuerdan la última vez que hicimos un auxiliar? Nosotros parametrizamos, en este caso, un cuarto de la circunferencia. Parecido. Y vamos a tener que parametrizar el contorno de C, que es un triángulo. Entonces, tenemos que dividirlos por segmentos. Si vamos desde el primero, desde el 0 hasta el 1, desde z igual 0 hasta z igual 1, tenemos que ir desde el 0,0 hasta el 1,0 en el plano complejo. Entonces, ¿cuál es la parametrización? Z1 le puse yo. Z1 de t va a ser solamente t, porque voy a ir avanzando en el eje de los reales. Solamente se mueven los reales. Desde el 0 hasta el 1, la parte imaginaria va desde 0 hasta 0, así que no pasa nada. Entonces, la parametrización va a ser Z1 de t igual a t con t entre 0 y 1. Ahora, obviamente, ustedes pueden jugar con estas cosas, por ejemplo, cuando vayan de 0 a 2 y ponerle 2t con t entre 0 y 1, o ponerle t entre 0 y 2, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Pero en este caso, no admite esas confusiones, no admite esas dos lecturas, así que simplemente le ponemos t con t entre 0 y 1. Bueno, y la derivada de esto inmediatamente, ¿cierto? Siempre es recomendable calcularla al tiro para que no hacer pega después. La derivada sub con t entre 0 y 1. Luego, vámonos desde z igual 1 hasta z igual i. O dicho de otra manera, vamos desde el 1, 0 hasta el 0, 1, ¿cierto?
Al ir del 1, 0 hasta el 0, 1, en este caso, la parametrización tiene que hacer cambiar tanto la parte real como la parte imaginaria. Y ahí donde está como la especie de truquito que alguna vez hicimos, de que quizá ir desde 0 hasta 1 no hay problema, pero desde 1 hasta 0 solo nos vamos a tener que devolver necesariamente. Entonces, para devolvernos, ¿qué es lo que hacemos? Como la parte real es la que se devuelve, voy a tener que hacer, en vez de t entre 0 y 1, tengo que regresarme. Y la manera para regresarme es colocar 1 menos t. Con el 1 menos t, mientras yo avanzo en el t, el 1 menos t se me va haciendo más chico. Entonces, el z2 va a corresponder 1 menos t en la parte real, para ir desde 1 hasta 0, y solo t en la parte imaginaria. Entonces aquí le colocamos i por t. En consecuencia, el z2 va a ser 1 menos t más i por t, con t entre 0 y 1. Y en consecuencia la derivada va a ser menos 1 más i, ¿cierto? Y la derivada de menos t es menos 1 y la derivada de it, considerando i como una constante, es t. Por último, ahora tenemos que ir desde el i hasta el 0, es decir, desde z igual i hasta z igual 0. Es decir, ir desde el 0,1, este es el 0,1, hasta el 0,0. Nuevamente, aquí la parte real no sufre cambios, así que no vamos a tener parametrización, un t asociado a la parte real, pero sí a la parte imaginaria. De hecho, va desde el 1 hasta el 0, entonces usamos el mismo truquito del 1 menos t. Por lo tanto, el z3 va a ser i por 1 menos t, con t entre 0 y 1. En virtud de eso, la derivada simplemente va a ser menos i, porque la derivada de 1 menos t es menos 1. Listo, una vez teniendo las tres parametrizaciones, ahora sí podemos calcular las tres integrales en cada uno de los segmentos. Eso es clásico, también lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, de z igual 0 a z igual 1, es decir, la parte de abajo de la base del triángulo, como es la integral de 2xy, en este caso, el z1 de t es igual a t, y en consecuencia, el 2xy va a ser 0, pues el y en este caso es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué trae esto como consecuencia? Que la integral desde 0 hasta 1 de 0 por z1' de t es igual a 0. No hay, no hay problema, ¿cierto? Ahora, desde z igual 1 hasta z igual i, como la integral nuevamente es 2xy, y en este caso el z2 de t es 1 menos t más it, entonces va a ser x, que va a ser el 1 menos t, por el i, que va a ser el t. Entonces va a ser 2t por 1 menos t, que es igual a 2 por t menos t cuadrado. ¿Cierto? La parte, el x va a ser la parte real y la parte imaginaria. Entonces, con esto tenemos que la integral de 0 a 1 de la evaluación de la función en la parametrización por la derivada de la parametrización de t va a ser 2i menos 1 integral de 0 a 1 de t menos t cuadrado de t, y esto es 1/3 i menos 1. Bueno, ahí ustedes comprueban el calculito ahí, pero simplemente evaluar la función en la parametrización, perdón, la parametrización en la función por la derivada de la parametrización. Y por último, en z igual i a z igual 0, de nuevamente, como la integral es 2xy, y en este caso el z3 tiene solamente parte imaginaria, entonces el 2xy vale 0. ¿Por qué? Porque el x vale 0. Y con esto entonces tenemos que la integral vale 0 también. Finalmente, el valor de la integral va a ser la suma de las tres integrales. Como la primera y la tercera son 0, me queda simplemente el valor de la segunda, que es 1/3 i menos 1, que es el valor de la integral de la parte imaginaria de z cuadrado en el triángulo que habíamos dicho. Estos ejercicios no son difíciles, así que conviene siempre, si les dan el contorno, parametrizarlo bien, ver que donde ustedes están parametrizando cubra todo el segmento y de ahí echarle para adelante nomás. Bien, vamos con la B. La B nos dice, calcule la integral compleja, la integral C, de e a la menos 3 pi z sobre 2z más i de z, donde C es la frontera de un cuadrilátero con vértice más menos 1 más menos i. Bien, entonces, estas fórmulas regularmente están cantadas para Cauchy.
Cuando ustedes pueden identificar la cosa como f de z sobre z más algo o z menos algo, estas cosas están cantadas para usar la fórmula de Cauchy. Ahora, hay que hacer, perdón, hay que hacer siempre algunos ajustes para poder usar esta fórmula. Es decir, hay que identificar el z0, hay que identificar el f de z, y de ahí ver que el f de z sea continuo, sea holomorfa en el interior del contorno, y ver que Z0 pertenezca al interior del contorno, y recién ahí poder usar la fórmula de Cauchy. En virtud de eso, podemos entonces reescribir esta integral. Lo que hacemos es factorizar por 2, a fuerzas abajo. Entonces me queda e a la 2, 3, e a la menos 3 pi z, y abajo me queda z más y medios, y el 2 que me queda factorizado aquí lo saco como un medio. Entonces ahora sí me queda como algo que yo conozco. Entonces, de esta manera, si tomamos el f de z igual e a la menos 3 pi z y z0 igual a menos y medios, entonces podemos usar la fórmula de Cauchy. Recuérdense que el z es z menos z0. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, como f de z es continua, es holomorfa en el interior del cuadrilátero, y además el z0, el menos y medio, pertenece al cuadrilátero, el z está dentro, la fórmula de Cauchy que me dice que la integral va a ser 2pi f en z0. Eso va a ser el valor de la integral. Y en un medio es el que viene de la mano nomás. Ah, pero ¿cuánto vale f de z0? F de z0 va a ser e a la menos 3pi por z, que era menos i medios. Ahora, esto lo podemos, el 2 se va con este 2, el pi lo saco y el e lo reescribo de buena manera y me queda coseno de 3 medios pi más i senos de 3 medios pi. Y eso, si ustedes lo evalúan, les va a dar menos i. Menos i. Y eso, i por menos i, es menos i cuadrado, que es 1, y me da pi finalmente la integral. Entonces hay que tener mucho ojo. Para poder usar la fórmula de Cauchy, lo que tenemos que hacer es identificar bien el f de z e identificar bien el z0. Y el z0 tiene que estar dentro de la función. Perdón, tiene que estar dentro de el, el contorno en que nosotros estamos integrando, la zona donde estamos integrando. Bien, de la misma manera, podemos aquí identificar esta integral y la tenemos que también reescribir. Pero ojo, aquí el contorno donde nosotros estamos integrando es distinto. ¿Por qué? Porque son los z más 1 igual 1. Los z más 1 igual 1. ¿Eso qué quiere decir? Que son todos los puntos que están dentro de este contorno. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es este contorno? ¿Algo de radio 1 centrado en qué? Entonces ahí hay que identificar un poco cómo está construido este disco, porque al final es un disco. Entonces, ¿cuál es este disco? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque uno siempre se confunde. El disco tiene radio 1. El disco tiene radio 1. Entonces, al final del día, este disco va a ser el disco que va desde menos 1 hasta 1. Desde menos 1 hasta 1. Entonces, esta integral la tenemos que reescribir de la misma manera. 1 sobre z cuadrado menos 1 es 1 sobre z menos 1 sobre z más 1. Y ya bueno, hay que identificar aquí cuál de los dos z0, porque claro, aquí uno como que dice, bueno, ¿y cuál ocupo? Tienes que ocupar el que tenga el z0 dentro de dentro del contorno. Y en este caso es el z más 1. Entonces, en este caso, tomando f de z igual 1 sobre z más 1 y p igual menos 1, aquí no le llamé p en el anterior, pero se entiende. Usando nuevamente la fórmula de Cochilla, que f de z es continuo en el disco y holomorfa en el disco, tenemos que estos 2pi por f, por f evaluado a menos 1, que sería 2pi por 1 sobre menos 1, se van todas estas cosas, me queda menos pi por i, que es el mismo ejercicio que hicimos antes, pero la idea es identificar bien cuál es el f de z. Muy bien, vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice, identifique las singularidades
de las siguientes funciones complejas y clasifíquelas: singularidad removible, polo simple, polo de orden n, singularidad esencial. Creo que no se ocupa mucho el de singularidad esencial, pero miremoslo igual. Entonces, la tangente de z. Para ver las singularidades de la tangente de z, tenemos que ver dónde se define la función compleja. Y en este caso, como la tangente es seno sobre coseno, entonces tenemos que ver dónde el coseno se hace cero. Donde el coseno de z se hace cero son todos los zn, más bien, son todos los z que son de la forma pi medio más n por pi. Ahora, para poder identificar cuál es el orden, lo que nosotros tenemos que hacer es ir y calcular este límite, ver el límite donde es distinto de cero. Y ahí diremos que z0 es de orden k. Entonces, en este caso, siempre es recomendable, yo siempre les recomiendo probar con k igual 1, con k igual 2 y ya no seguir probando. Si eventualmente es más grande, es más evidente dónde es. Para que no prueben, por ejemplo, siempre si algo es de orden 6, bueno, entonces en ese caso hay que ir y pruébelo al tiro con la potencia 6. Porque es evidente que va a ser con la potencia 6. Para que no estén con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. Y así ahí van a perder mucho tiempo. Entonces, evaluamos límites. Z teniendo z sub n, de z menos z sub n, de seno de z sobre coseno de z. Y esto lo podemos reescribir. Va a ser igual a seno de z por z menos zn por el coseno de z menos coseno de zn. Y esto gracias a que el coseno de zn es 0. Así que no hay problema. Entonces le añadimos aquí esto es como restar 0. A ver, identificamos el seno de zn, no hay problema. Eso no nos trae problema. Y en este simplemente hacemos L'Hopital y me queda 1 sobre coseno, la derivada del coseno de zn, que es seno de zn y me da 1. Entonces, aquí, ojo, hay un pequeño error que hice yo aquí. Yo evalué el seno de z en zn y después esto es la derivada del coseno. Es la definición de 1 sobre la derivada del coseno. Está al revés, así que ojo. Es el f de x menos f de x0 sobre x menos x0, la definición normal de la derivada. Pero aquí está al revés. Y eso me da 1. En consecuencia, Zn son polos de orden 1. A ver, aquí. Bueno, aquí también son de orden 1, para que aquí ustedes lo que hacen es que toman el denominador, lo factorizan, ven cuáles son las soluciones, los calculan, los pasan de forma polar, van a identificar que tienen esta forma y después aplican el criterio y también les va a dar que son de orden 1. Muy bien. Hagamos la P3. Entonces la P3 dice sea de Z en C tal que el módulo de Z es menor que 2 y gamma como la circunferencia unitaria con centro en el origen, orientada positivamente, y sea en C tal que el módulo de A es mayor que 1 y supongamos que F es una función homorfa en el disco D y que cumple esta igualdad de X. Entonces me piden calcular F'. F'. Bueno, aquí vamos a tener que usar la fórmula de diferenciación de Cauchy, que nos permite calcular derivadas de funciones integrando funciones complejas. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Lo que tenemos que hacer es identificar polos y ver si el camino de integración los encierra. Eso es importante. Entonces, el f de z es az menos 1 al cuadrado, que es f de z por a, paréntesis, z menos 1 sobre a, todo al cuadrado, y me queda finalmente a cuadrado por z menos 1 sobre a al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el polo es 1 sobre a. Y el orden del polo, bueno, calculamos la misma fórmula. Z menos Z0, 1 sobre A. F de Z sobre A por bla, bla, bla. Y me queda que, esto se va con este, me queda F de 1 sobre A cuadrado. Bueno, el módulo de A es mayor que 1, entonces esto va a dar distinto de 0. Entonces, en este caso,
1 sobre A es polo de orden 2. Y por lo tanto, como el módulo de A es mayor que 1, entonces el módulo de 1 sobre A es menor que 1. Al ser menor que 1, entonces queda encerrado por gamma, que es la circunferencia unitaria. En la circunferencia unitaria, ojo, entonces como esto es más chico que 1, queda dentro de la circunferencia unitaria. Entonces, hay que mencionar aquí que si no encierran polos, las integrales cerradas son 0. Y ahí aplicamos Cauchy-Goursat. Pero aquí como encierra un polo, no podemos usar Cauchy-Goursat. Entonces, con esto, teniendo la fórmula de diferenciación de Cauchy, que es esta que está acá, aplicando en nuestro caso, el n más 1 es igual a 2. Esa es la potencia. Por lo que n es igual a 1 y z0 es 1 sobre a. En consecuencia, el f', que es el n aquí igual 1, de 1 sobre a va a ser 1 sobre 2pi integral de f de z sobre a cuadrado z menos 1 sobre a al cuadrado de z. ¿Sí? Entonces, en este caso, logramos el valor de esta integral. Logramos el valor de esta integral. Que es justamente 0. Entonces ahí tenemos el valor de f' de 1 sobre a, que es 1 sobre 2pi, etcétera, etcétera. Yo creo que si llegan a este resultado ya está bien. A ver, por último, intentemos calcular esta integral real. Yo sé que esto quizá no entra como tal, pero sí es importante que lo miremos un poco. ¿Por qué? Porque son aplicaciones directas del teorema de los residuos. No para hacer ejercicios como tal, sino para que entiendan cómo poder aplicarlo. Entonces, me dicen calcula esta integral. La integral de menos de x cuadrada más 1 al cuadrado de x. Y claramente esto es una integral real que cuesta ser resuelta con métodos típicos de cálculo diferencial. Pero para ello vamos a aplicar el teorema de los residuos. Entonces, lo primero que hacemos es tomar la parte real y pasar la parte imaginaria, la parte compleja en realidad. Entonces me queda f de z igual z cuadrado sobre 1 más z cuadrado al cuadrado. Lo segundo es definir el contorno de integración. Y eso es justamente lo que discutíamos. ¿Por qué? Porque la integral va de menos infinito a infinito. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que agarrar en mi contorno todo el eje real y después tengo que cerrarlo. ¿Se acuerdan ese dibujo que nosotros hicimos en la pizarra? Que era la mitad en un lado, la mitad en el otro, y después llegar a hacer lo que teníamos que hacer. Entonces, ahí es donde tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, para poder, ¿cuál sería nuestro contorno? Tenemos que agarrar el menos infinito infinito. En consecuencia, va a ser pescar toda la recta real. Ah, pero después tenemos que cerrarla. Tenemos que cerrarla de recta a recta. Entonces, lo que hacemos es tomar el eje real y plantarnos en un R y en un menos R. Y de ahí encerrarlo a través de una circunferencia del R al menos R, que es esto de acá. Entonces, aquí hay un R, aquí hay un menos R, y nos tomamos todo el contorno de vuelta. Entonces, C va a ser C sub R unión C sub phi. En virtud del teorema de los residuos, la integral va a ser 2pi residuo de f con C sub j. Z sub j. Ahora, tenemos que identificar quién es el Z sub j. Entonces, además de que esto lo podemos escribir como la suma de las dos integrales, y esto va a seguir siendo el residuo de Z sub j. Entonces, en primer lugar, si hacemos tender R infinito, el C sub phi va a ser la integral que nosotros estamos buscando. ¿Están de acuerdo? Porque simplemente es de menos infinito a infinito y la integral es menos RR. Entonces esto ya es phi. Lo que nos gustaría entonces es tratar de calcular phi, y phi va a ser phi, la suma, menos la parte del C sub R, que también obviamente le tiramos límite. El límite acá da lo mismo, ¿cierto? Porque no depende nada de R. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que, teniendo en cuenta esto, vamos a ver cuánto valen los primeros residuos. Entonces, para lo que digamos, ¿cuánto vale el primer término del residuo? Esto implica calcular el residuo de los polos encerrados en C.
¿Cuáles son los temas que nos complican? Recordemos que esto es 1 más z cuadrado al cuadrado. Entonces, 1 z al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser 0. Si, acuérdense de estas factorizaciones, z más i al cuadrado por z menos i al cuadrado es igual a 0. Es decir, le vamos a llamar z sub i al polo i y z sub menos i al polo menos i. Entonces, notamos que el único polo que es encerrado por esto es el polo z igual i. ¿Están de acuerdo? Porque el z igual menos i no está aquí, porque estaría acá abajo. Entonces no hay problema. Tenemos solo el z igual i. Entonces tenemos que ver su orden. Y con ello podemos calcular su residuo. Entonces, por norma general, el orden coincidirá con la multiplicidad algebraica de la raíz. Entonces, fijando el k igual 2, bueno, aquí no lo anoté, debería anotarlo. Ojo, ahí falta un 2. Si ustedes calculan ese límite me va a dar un medio. Entonces el zi igual i es un polo de orden 2. Calculando el residuo, que es toda esta formulita de acá, el límite de z igual a z0 de 1 sobre k menos 1 factorial, la derivada k menos unésima de z menos z0 a la k f de z, nos queda que el residuo es 1 sobre 4i. Ahí ustedes calculan, sacan cosas, derivan. Esto es un poco más latente. Entonces, por lo tanto, el 2pi residuo de fi, del polo i, es pi medios. Y ya, tenemos eso, ¿por qué? Porque el otro residuo no está encerrado en el contorno que nosotros utilizamos. Entonces ahora tenemos que calcular esta integral, la del c sub r, que es lo que nos levanta acá, porque acuérdense que el c sub phi es la integral que nosotros queremos, pero como la encerramos, para poder utilizar estos teoremas, tenemos que calcularla. Y esto aquí se ocupan métodos simples, o sea, no simples, sino las parametrizaciones de siempre, que son z igual re a la i teta, entonces tenemos que z' es ir a la i teta, calculamos la integral del módulo, que es menor o igual al módulo de... Perdón, calculamos el módulo de la integral, que es más chico que la integral del módulo, reemplazamos todo lo que tenemos que reemplazar, y aquí yo les digo algo. Acuérdense ustedes, que creo que lo dije más explícito en el otro auxiliar que hicimos de esto, de la desigualdad de la norma, pero a la inversa. A la inversa. Acuérdense de esa desigualdad. Yo les recomendaría ir a mirarla. Que es el 1 sobre la norma es menor o igual a 1 sobre el módulo de uno menos el módulo del otro. Entonces con eso ustedes van a poder acotar esto que les va a tender a hacer. Bueno, y les pido para que este video no salga tan largo, vayan a revisar este calculito que al final es reemplazar, recordar qué cosas son de módulo 1, e a la i teta era de módulo 1. Este r sale, ese r cuadrado sale, el i sale como con módulo 1 y el e a la i teta también. Entonces recuérdense de todas esas cosas, las cosas que tienen módulo 1. Acá también, e a la 2 i teta también tiene módulo 1. Entonces finalmente me da que esto era como pi medios, entonces esto va a ser phi igual, ¿a dónde estaba la formulita? 2pi i por el residuo menos la integral que daba 0. Es decir, finalmente me tiene que dar pi cuarto. No, pi medios creo que era, ¿cierto? Porque 2pi i residuo da pi medio, entonces sería pi medio menos 0. Bueno, aquí hay un error de pi medio. Muy bien, entonces quizá no les hagan calcular cosas como estas en el control, como calcule la integral, pero quizá tengan que hacer ejercicios aplicados muy parecidos a esto. Ver límites de integrales, ver calcular residuos de manera explícita. Entonces, eso, para calcular residuos tienen que ir a mirar cuáles están encerrados en el contorno. Ver qué contorno nos sirve más y ver cuáles son las hipótesis del teorema. Así que eso, muchas gracias y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, nos escriben. Chau, chau.